que tenemos cada uno de nuestros hermanos con nuestros hermanos en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a finalizar la carta que abrimos la semana pasada. Veo caras nuevas y eso me gusta. ¿Quién es nuevo aquí? Alza la mano. Si tú eres el primer día que vienes a esta iglesia, alza la mano, déjame verte bien. Correcto, ¿cómo estás? Bienvenido. Déjame darte la más cordial bienvenida. Somos una iglesia temerosa de nuestro Señor. Predicamos la palabra con temor y con temblor y lo hacemos de una manera expositiva. Eso quiere decir que predicamos la palabra de nuestro buen Señor en todo su consejo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo y muchas veces palabra por palabra, porque cada palabra es inspirada por el Espíritu de nuestro Señor y es útil para cada uno de nosotros, para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza. Yo quiero que vayas a la palabra del Señor y veamos juntos, ábrela solamente. Vamos a leer después de unos momentos lo que compete para el día de hoy, el pan espiritual, pero quiero que vayas a la palabra de nuestro Señor. Ahora, importante, si no tienes una Biblia en tus manos, estamos hablando de una manera física, por favor, también puedes levantar tu mano. Y nuestros hermanos en la parte de atrás, por favor, te pueden dar una copia de las Sagradas Escrituras. Si no tienes una Biblia, alza tu mano, por favor, porque es importante que leas con nosotros la palabra de nuestro Señor. Es lo más importante. Hemos venido a ese propósito. Hemos venido con el propósito de ser instruidos, confrontados, exhortados por la palabra que cambia nuestras vidas. Ahora sí, mis amados hermanos, vamos a la segunda carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que nos damos cuenta fue lo primero que dijimos la semana pasada. Esta carta es muy breve, es cortísima, apenas tiene 13 versículos, dentro de los cuales los primeros 6 versículos fueron expuestos el domingo pasado, en el Día del Señor. El día de hoy te lo perdiste. El día de hoy vamos a finalizar, primero Dios, los 7 versículos que nos quedan, bajo el título Amando en la verdad. Esto es importante, hermanos, porque hay un énfasis repetitivo del apóstol Juan acerca de estas dos verdades, acerca del amor, pero también acerca de la verdad. Importantísimo. Y habíamos visto la semana pasada cómo cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, como pueblo escogidos de nuestro Señor, debe caminar en obediencia. Debe caminar en obediencia a la ley de nuestro buen Señor. Y nos habíamos enfocado en dos grandes fundamentos, en dos bases preciosas de nuestra vida como creyentes: la verdad y el amor. Debes recordar, hermano, para hacerte un recordatorio un poco fresco de lo que habíamos estudiado antes, la primera carta que nuestro hermano, el apóstol Juan, escribe a la iglesia, hay un énfasis, como había dicho antes, un énfasis en el amor. En el amor. Juan enfatiza el amor de Dios para con su pueblo. Un amor perfecto, un amor único en su clase, un amor divino, un amor incomprensible para cada uno de nosotros en nuestro conocimiento limitado, pero un amor que transforma. Un amor que transforma nuestras vidas. Y debes recordar, iglesia, que nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero, porque Él nos engendró. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Lo amamos por ser nuestro Padre, pero también este amor que nos da el Señor, que va madurando en nosotros, hace también posible que amemos a los que han sido engendrados también por nuestro Señor, es decir, a nuestros hermanos. ¿Te das cuenta? Un amor hacia Dios en primer lugar y un amor hacia nuestros hermanos. Y en la segunda carta, que es la que vamos a finalizar el día de hoy, Juan aplica ese amor basado en la verdad.
basado en la verdad. Y no sé si te acuerdes, habíamos escuchado el domingo pasado la salutación que hace el anciano. El apóstol Juan se presenta como el anciano y habíamos enseñado a la iglesia que también esto se refiere a su avanzada edad. Tenía más aproximadamente unos 95, 97 años. Jonathan, ¿me equivoco? Más o menos por ahí va. Sí, era muy anciano, pero también hace referencia a su madurez espiritual, como un padre espiritual. Así que esta declaración que nuestro hermano, el apóstol Juan, hace en esta salutación, porque dice, el anciano dirige esta carta, ¿se acuerdan? A la señora escogida. A la señora escogida y a sus hijos. Y habíamos explicado a la iglesia que esto es una alta simbología, una metáfora, por así decirlo, de una iglesia local y sus consiervos, es decir, sus miembros, cada uno en particular, cada uno de nosotros, por ejemplo, en ese contexto histórico. Así que él dirige este breve mensaje a la señora escogida y a sus hijos, a la iglesia local y a sus miembros, diciéndoles a quienes yo amo, pero fíjate bien lo que dice Juan, en la verdad. A quienes yo amo en la verdad, y no solamente yo, dice el apóstol Juan, sino todos los que han conocido la verdad, y los amo por causa de la verdad. 3 veces la palabra verdad está escrita, que nos enseña un énfasis en su escritura. Así que la declaración que hace nuestro hermano Juan resume el tema principal de esta carta. ¿Y cuál es el tema principal de esta carta? Que la verdad siempre debe regir el ejercicio del amor. Voy a repetírtelo. La verdad siempre debe regir el ejercicio del amor. El amor de la iglesia y el amor por la iglesia fluyen única y exclusivamente del compromiso que cada uno tenemos con la verdad. Ahora tú te preguntarás, bueno, pero ¿cuál es esta verdad? Bueno, la palabra del Señor nos enfatiza que esta verdad es el preciosísimo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando habla a su hijo en la fe, Timoteo, refiriéndose al evangelión, que eso es lo que significa las buenas nuevas del evangelio, le dice, aférrate. Eso es lo que le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Iglesia, escuche bien, ni usted ni yo tenemos el derecho de cambiar ese modelo, de cambiar la forma, ni mucho menos el fondo de esta verdad. Y puesto que la salvación de las almas requiere creer en una verdad absoluta, es importante para la iglesia conocer lo que realmente es el mensaje verdadero, para predicarlo en verdad y en amor. ¿Te das cuenta? Así que con esto en mente, yo quiero invitarte a que te pongas en tus pies y podamos abrir juntos la palabra de nuestro Señor. Muchas gracias, hermanos. Segunda de Juan, capítulo número 1, solamente tiene 1, versículos del 7 al 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. Leemos juntos el pan que vamos a comer el día de hoy y después de esto vamos al Padre en oración para pedirle de su guianza y de su luz en este momento muy sacro para la iglesia en abrir su palabra. Segunda de Juan, versículo del 7 al 13. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis un galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Sí escuchaste? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y versículo final. Los hijos de tu hermana, la elegida, ya sabemos a qué hace referencia, te saludan. Y el apóstol Juan termina con amén. Vamos al Padre en oración. Señor, reconocemos en este momento, bendito Padre, que no somos nada ni nadie, Señor. Reconocemos que no es el barro quien brilla, sino es el oro, quien es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos también que no han sido nuestras obras las que nos permiten el día de hoy poder entrar en tu santísima presencia, sino ha sido una sola obra, no nuestra, sino la de Cristo. Por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte, quien abrió ese espacio en el cual no podían tener acceso, Señor, y lo abrió para que cada uno de nosotros tengamos por medio del camino de la sangre ese acceso libre al trono de tu gracia, Padre amado, para hallar de tu oportuno socorro y de tu insondable misericordia. Y es en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre, que te queremos pedir que nos instruyas, nos guíes, nos des luz en estos 7 versos que vamos a escudriñar, que vamos a leer y a estudiar juntos como iglesia. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú nos hiciste, Señor, y nos hiciste con un propósito. Señor, que tu nombre sea glorificado y que la obra de Cristo sea vista de una manera excelsa, perfecta, diáfana, clara. Es en su nombre, Señor, que oramos y te pedimos estas cosas tan nobles, porque es para su gloria y para su honra. En el nombre de Cristo oramos y la iglesia dice amén. Amén, hermanos, gracias. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Wow, 4 puntos importantes vamos a estudiar como iglesia. 4 puntos importantes, 2 primeros se refieren a la verdad y los 2 últimos a la voluntad que nosotros debemos hacer ante los falsos maestros y ante lo santo, que significa la iglesia. Así que vamos a comer bastante pan espiritual el día de hoy y vamos de una al punto número 1. Punto número 1, hermanos, reconoce la verdad. Y vamos a dar lectura al versículo número 7. Dice la palabra del Señor bajo este texto de reconocer la verdad, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Hermanos, Juan nos hace ver una tremenda verdad, una tremenda realidad. No son 5, no son 10, ni 100, ni 1000, ni 1.000.000. Dice la palabra del Señor que son muchos, muchos los que han salido a esparcir con palabras infladas la verdad del Evangelio de nuestro Señor. Y esta palabra muchos viene del griego polus. Mira qué importante. Polus, que significa abundante, eso quiere decir un número incontable. ¿Te puedes dar cuenta? Muchos, un número incontable han salido por el mundo, no solamente aquí en Denver, están regados por todo el mundo, como un león rugiente que buscan a quien devorar. Y hermanos, muchos son los que caen en sus mentiras. Porque debemos reconocer algo importante. Para reconocer la verdad, en primer lugar debes conocerla. ¿Sí o no? Sí.
¿Cómo vas a reconocer algo que te dicen si realmente no conoces la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Debes primero reconocerla para luego conocer la verdad. Así que el apóstol Pedro nos insta también, nos exhorta a estar vigilantes. Cuando estudiamos las cartas del apóstol Pedro, nos decía que así como había falsos maestros en el Antiguo Testamento, así también el día de hoy habrá falsos maestros dentro y fuera de la iglesia. Y Juan, por medio de estos 7 versículos, hermanos, nos exhorta a estar vigilantes como un atalaya, a estar vigilantes y a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Sin duda alguna, el apóstol Juan escribe la descripción más condensada, más detallada del Evangelio en toda la Biblia. Y para introducirnos en esto, en primer lugar, debemos conocer algo acerca del Evangelio. El Evangelio es algo que tienes que creer para luego confesarlo, ¿verdad? Tienes que creer para luego confesarlo. Y cuando hablo de creer, no solamente estoy hablando de una fe salvífica, que es un don del Señor, sino también hablo de una fe doctrinal. La fe salvífica te salva y la fe doctrinal te sana, te limpia de tantas cosas que puedes escuchar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que realmente no es la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que debemos confesar? Ahora, recuerda, cada vez que hablamos de esta palabra confesar, estamos hablando del griego homologeo, y esto lo hemos explicado muchas veces. Homologeo no solamente significa hablarlo con tus propias palabras, sino también vivirlo. Es decir, une o conecta la doxología, el conocimiento que tienes del Señor con la práctica en una vida piadosa. ¿Y qué es lo que debemos conocer? Y el apóstol Juan nos dice la versión más condensada del Evangelio. ¿Cuál es? Él ha venido en carne. 5 palabras. 5 palabras que representan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. ¿Por qué es el Evangelio? Porque habla de su deidad. Habla de su preexistencia, de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo habla de su humanidad. Al afirmar, hermanos, que Él ha venido, confirma su eternidad. ¿Te das cuenta? Es lógico pensarlo. Confirma su eternidad. Por favor, quiero que me sigas a Juan, capítulo número 3, versículo 13. Juan escribe las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿te acuerdas? El maestro de la ley. Y en el versículo número 13 le dice a Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo, nadie subió al cielo, nadie, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre. Recuerda, cada vez que hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando de un título divino, un título que se le adjudica a nuestro Señor Jesús, diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Eso es lo que significa el Hijo del Hombre. Así que si Cristo vino es porque Él ya existía. Es lógico, es claro pensar ese tipo de conexión. Y mira lo que dice el versículo número 17, en ese mismo capítulo. Dice nuestro Señor, porque no envió, mira qué importante este verbo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Contexto. Cada vez que estudiamos un texto debes analizarlo en su contexto, y el contexto habla sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en su primera venida vino ¿a qué? Vino a rescatar a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Vino para salvar. Y ese es el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo está hablando.
Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Contexto acerca de esta palabra, mundo. ¿Qué significa esta palabra mundo? Bueno, su pueblo escogido. Si te das cuenta en Mateo capítulo número 1, versículo 21, el ángel se le presenta a José. José estaba asustado por lo que María estaba teniendo un hijo dentro de su vientre. Y no sé si te acuerdas de esto, pero el ángel se le aparece y le dice, José, no temas porque el hijo que está esperando María es santo. Y más adelante el ángel le dice a José, José, vas a llamar a este hijo Jesús. Y le dice la misión porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? En ese mismo contexto se encuentra a su pueblo de sus pecados. Y el apóstol Pablo nos habla de una realidad de la promesa del protoevangelio en Génesis 3:15. Mira, como iglesia estamos estudiando todos los martes el libro de Génesis, y ahora estamos en el capítulo número 3, hablando sobre el protoevangelio dentro de la desobediencia del hombre allá en el jardín del Edén. Nuestro Señor otorga dentro de su juicio, dentro de su justicia, dentro de su ira santa, el Señor da de su gracia y presenta el protoevangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a ese contexto de Génesis 3:15, escribe en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, una vez más este verbo, Dios envió a su Hijo. Pablo también escribe a la iglesia de Filipenses. Por favor, acompáñenme a Filipenses capítulo número 2. Capítulo número 2, versículos del 5 al 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Él dejó su gloria para tomar forma de siervo, para humillarse y morir con el propósito por el cual él fue enviado, a morir por su pueblo, a rescatar a su pueblo escogido desde antes de los cimientos de la tierra. El hecho de que Cristo vino a este mundo significa ¿qué? Que Él ya existía. Es sencillo pensar eso. Él ya existía. Y esto claramente ¿de qué nos habla? Nos habla de su eternidad. Nos habla de su preexistencia. Nos habla de su deidad. Pero también el apóstol Juan dice que Él no solamente Él vino, sino que vino en carne. ¿Te das cuenta? Él vino en carne. ¿Hablando de qué? Hablando de su humanidad. Hablando de su humanidad. Él no vino a aparentar ser hombre como creían los docetistas en ese contexto histórico, sino que vino como tú y como yo, en carne y sangre y huesos. Lo que no creían los gnósticos, ya que en su hueca filosofía ellos sostenían que solamente lo espiritual era lo bueno y la carne, lo material, era malo. ¿Cómo pudo haberse encarnado lo espiritual en este mundo perdido? Ellos no podían comprender eso. Y Juan, ¿qué hace en este versículo? Nos exhorta, nos alerta sobre la presencia de falsos maestros que niegan la encarnación de Dios. La encarnación de Dios, es decir, que no creen que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y a estos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, Juan, ¿cómo los llama? Juan los llama engañadores. Lea conmigo. Juan les dice, estos son engañadores, estos son mentirosos
y los identifica, con el espíritu del anticristo. ¡Qué tremendo! Hermanos, el espíritu del anticristo es cualquier enseñanza, cualquier persona que niegue las doctrinas fundamentales de la fe de un creyente y específicamente de las doctrinas de la persona, de los oficios y de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la encarnación de Dios, la encarnación de Cristo es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Y esta verdad es crucial, importantísima para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese sido verdaderamente humano, no podría habernos representado en la cruz del Calvario. Y si Cristo no hubiera sido verdaderamente Dios, verdaderamente divino, no podría haber satisfecho completamente la justicia de un Dios eterno. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Iglesia, si no creemos en esto, estamos negando la obra redentora, la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la encarnación de Cristo es inseparable de la expiación salvadora. Cualquier intento de distorsionar, de diluir, de negar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es una herejía. Es una herejía que te lleva al engaño y ¿sabes qué? Te lleva a la perdición. Debes tener mucho cuidado. La doctrina de Cristo es importante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los pastores de una iglesia tienen la responsabilidad delante de nuestro Señor Jesucristo de proteger al rebaño de Cristo, y lo sabemos. De proteger a la congregación de falsas enseñanzas y de enseñar con diligencia la verdad de la palabra de nuestro Señor de una manera clara y de una manera fiel. Fiel al texto para no errar en la interpretación. Pablo en su discurso, por favor quiero que vaya a Hechos capítulo número 20, versículos del 29 al 30. Pablo en su discurso de despedida allá en Mileto les dice a los ancianos, es decir, a los pastores en la ciudad de Éfeso, mira lo que les dice: por tanto, mirad por vosotros, un plural importante que nos enseña algo vital en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la pluralidad de ancianos, de pastores, para evitar cualquier tipo de problemas posteriores como el autoritarismo. Cuidado. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Primero los ancianos y luego el rebaño. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra es importante, presbítero. Habla sobre personas que están viendo por encima del hombro, es decir, por encima, a ver si hay algún lobo por ahí escondido. Ese es el trabajo del obispo, ese es el trabajo del anciano, del presbítero. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para apacentar la iglesia del pastor? No, la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida, escucha, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos, mira la exhortación fuerte, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y exhorta una vez más a los pastores y a los obispos, por lo tanto, velad. Es lo que les dice. Velad, velad. Hay que estar, ¿cómo dice esa palabra en México? Truchas, ¿verdad? Hay que estar truchas, pilas. Porque cualquier persona puede estar desviándose de la verdad. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos.
mucho cuidado. Además, los cristianos debemos ser como los bereanos. ¿Sí? Por favor, quiero que vayas a Hechos, capítulo número 17. Hechos, capítulo número 7, versículo 11. La palabra del Señor nos dice, por medio de la pluma de Lucas, cuando el apóstol Pablo salió de Tesalónica, porque lo habían sacado, ¿te acuerdas? Había durado como un mes, cerca de un mes, enseñando las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, y va para Berea. Y escribe algo importante, dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Ambos habían recibido la verdad de Dios, ambos, sí, pero los de Berea eran más nobles. Lee conmigo el versículo número 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué ellos eran más nobles que los de la iglesia de Tesalónica? Siga leyendo conmigo. Versículo 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escucha, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, es decir, las cosas que le hablaba el apóstol Pablo, eran verdad o eran mentira. Escudriñaban la palabra de nuestro Señor, por eso eran más nobles. ¿Te das cuenta? Ellos examinaban cada día las escrituras para saber si estas cosas eran verdad o solamente venían de la boca del hombre. Hermanos, esto implica un compromiso serio con la Biblia como la única regla de fe y conducta. La única. Así que el engaño, por lo tanto, no es solamente un asunto personal, sino es un asunto colectivo, un asunto eclesiástico. La iglesia debe estar alerta, no solamente para evitar las falsas enseñanzas externas, sino también para cuidarnos de aquellos que dentro de su seno pueden estar promoviendo doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas que pueden desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Punto número 2, acerca de la verdad. El primer punto, ¿cuál era? Reconoce la verdad, ¿verdad? El segundo punto, persevera, hermano, en la verdad. Juan, capítulo número 1, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, esta es una exhortación que hace nuestro hermano, el apóstol Juan, a cada uno de nosotros como iglesia. Este es un llamado a la fidelidad doctrinal. Este es un llamado a la perseverancia en la verdad. Y una vez más, ¿cómo puedes reconocer, amado hermano, la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puedes reconocer lo falso de lo que están diciendo allá afuera? Solamente si conoces la verdad. Solamente si conoces la verdad. Y mira lo que dice Juan. Dice, mirad por vosotros mismos. Este es un llamado urgente a estar en vigilancia y que requiere, hermanos, nuestra diligencia. Una vez más explicamos a la iglesia que nuestro carácter dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia y del reino de nuestro Señor, no es un carácter pasivo, es un carácter activo. Activo, tenemos vida. Estamos dentro de la obra de nuestro Señor. Hemos sido bendecidos para bendecir. Ese es nuestro propósito como iglesia. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe en 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 15. Mira la exhortación pastoral y la exhortación como padre espiritual que Pablo le da a Timoteo. Dice, hijo, procura con diligencia
¿Sabes qué significa esta palabra? Diligencia significa cuidado, procura con rapidez, con esmero. ¿Y sabes qué significa eso? Moverse. Moverse, activarse dentro de la iglesia, activarse dentro del reino. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y como dice, como obrero. ¿Qué hace un obrero? Obra, trabaja como obrero. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira lo que dice. Que usa bien la palabra de verdad. Que traza bien, no que corta, cuidado. Que traza bien para no errar en el blanco. Que traza bien la palabra de verdad. Por otro lado, el apóstol Juan nos dice que como hijos de Dios, y eso ya lo habíamos estudiado en la primera carta, cada uno de nosotros, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tienes la unción del Santo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Tenemos la unción del Santo. Y el Espíritu Santo, con su unción, nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Pero mira qué interesante esto. En su primera carta, en el capítulo número 2, versículo 27, capítulo número 2, en la primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo 27, el apóstol Juan escribe algo importante. Y dice, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Ahora, cuidado. Debemos interpretar bien este texto. Dice la palabra del Señor, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Claro, estamos agradecidísimos a nuestro Señor, damos las gracias a nuestro Señor por los dones de enseñanza que Él mismo ha repartido a pastores, que Él mismo ha repartido a maestros y lo ha hecho con una sola intención, con un solo propósito. ¿Cuál es este propósito? Efesios 4, versículo 12, dice la palabra del Señor, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la obra, una vez más, obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con diligencia nos preparamos para un sermón dominical, sí. Y para toda instrucción que podamos dar a la iglesia. Pero recuerda, hermanos, es responsabilidad de cada uno de ustedes alimentarse todos los días. ¿Lo estás haciendo? No solamente el domingo. Vas a abrir la palabra del Señor, que la tienes toda empolvada ahí en la casa. El domingo voy a llevar la palabra del Señor y la abres solamente en el día. No funciona de esa manera. ¿Cuántas veces comemos al día? Bueno, 3, algunas veces 4, 5, 6. Bueno, dependiendo del apetito que tengamos, ¿verdad? De la misma manera debemos comer la palabra espiritual, no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Cuidado, porque cuando te comes, por ejemplo, una manzana que es saludable y te comes una cosa que va a hacer mal a tu cuerpo, realmente no haces bien a tu cuerpo. Hay que saber seleccionar. Y para seleccionar de una manera correcta, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocer. Tienes que conocer la verdad. Aliméntate del pan espiritual todos los días. Todos los días debemos estar en la palabra, mis amados hermanos. Reflexionando, meditando en ella, porque es la única manera de poder entender el conocimiento de nuestro Señor. Santificarnos más por medio de su palabra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el alimentarnos todos los días. Todos los días. Hermanos, ninguno de nosotros como pastores, y hablo de Jonathan, hablo de Manuel, hablo de los pastores en la iglesia de los dos servicios, ninguno de nosotros somos necesarios. Escucha bien. Ninguno de nosotros somos indispensables. ¿Sabes qué es lo necesario? ¿Sabes qué es lo indispensable? Esto, la palabra de Dios. Hermanos, quizás mañana, quizás el próximo año partamos con el Señor y ¿sabes qué? La obra sigue o la obra se acaba. La obra sigue, la obra continúa. Nadie es indispensable, solamente Cristo y su palabra. Nadie más.
Cuidado. Cuidado con el que te diga, yo soy indispensable. Estás identificando a un falso maestro. Así de rápido te lo digo. Este es el falso maestro que enseña a su congregación que necesita de sus sueños, que necesita de su conocimiento. Oh, no, la congregación no puede ir sin mis sermones. No, que necesita de sus profecías. No. Lo que es indispensable y necesario es la palabra de nuestro Señor. Que debes conocerla bien. Para evitar que caigas en errores también. Cuidado. Este es un llamado, hermanos, a todos los creyentes en no ser pasivos. Sino diligentemente examinar por medio del tamiz de la palabra de nuestro Señor lo que nos están enseñando. Por eso a cada rato nosotros decimos, debes tener Biblia en mano para que tú constates, para que tú compruebes lo que el predicador, lo que el pastor, lo que el maestro está diciendo de la palabra del Señor. Tú tienes que comprobarlo si Él está diciendo la verdad o simplemente está hablando de su propia boca. Ahora bien, el que es perezoso, porque hay unos que tienen mucho apetito por la palabra del Señor, y damos gracias al Señor por eso, porque reconocemos que está actuando en sus corazones, poniendo el deseo, el anhelo de saber más de su Hacedor, de saber y de conocer más de su Señor. Pero los que están flojos, los que están sin ganas de comer la palabra del Señor en un raquitismo espiritual. Este tipo de personas son los que los falsos maestros buscan en primera instancia. Los más débiles, los que no conocen muy bien la palabra de nuestro Señor. El negligente en su estudio de la palabra de nuestro Señor es presa fácil para el lobo, presa fácil para el engañador. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, el apóstol Juan nos dice, para que no perdáis, siga leyendo conmigo, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, aquí no quiero pasar mucho tiempo, porque muchas veces se dice acerca de este versículo en el cual tú puedes perder la salvación. No. Tienes que estudiar la Biblia en su contexto. No estamos hablando de eso. El apóstol Juan no está hablando de que vas a perder la salvación. No, déjame decirte algo. Y lo hemos enseñado en numerosas ocasiones, no solamente en sermones dominicales, sino los martes en Génesis, los domingos en el discipulado, que la salvación no se pierde. La salvación es eterna, hermano. Si tú la tienes, es eterna, es tuya, porque el Señor eterno te la ha regalado, te la ha dado. Él no te la va a quitar. Así que no se trata de que si vas a perder la salvación. No se trata de eso. El galardón completo, amados hermanos, es estar con nuestro Señor. Es estar con Cristo y pasar toda la eternidad con Él. ¿Y sabes qué? Para pasar toda la eternidad con Él, para obtener esta realidad en tu vida, en tu corazón, debes perseverar en la verdad hasta el final. Así es como lo conecta el apóstol Juan. Mira el versículo número 9. Versículo 9. Mira la conexión. Cualquiera que se extravía, que se pierde y no persevera. ¿En qué? En la doctrina de Cristo. Ese es el contexto. En la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, recapitulando lo que hemos enseñado anteriormente, Juan nos enseña dos marcas para que cada uno de nosotros sepamos con toda seguridad de que somos de Él. Sepamos con toda seguridad, con toda convicción de que nosotros tenemos vida eterna. ¿Y sabes cuáles son? Esas dos cosas son la permanencia en el amor, que ya la habíamos visto. Toda la primera carta habla sobre la permanencia del amor y la permanencia en la verdad. Esas dos cosas, importantísimos.
Si no permaneces en el amor, es decir, si no amas a tu hermano, si no permaneces en la verdad, no eres salvo. Déjame decírtelo de esa manera, no eres salvo. La palabra del Señor dice claramente, si alguno dice yo conozco a Dios, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas, se engaña a sí mismo, no es salvo. Esto está conectado. Tienes que perseverar en el amor y tienes que permanecer en la verdad. Ahora, ¿de cuál verdad? En el contexto, la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. ¿Y a qué se refiere la doctrina de Cristo? Bueno, la doctrina de Cristo se refiere a la enseñanza que está centrada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su deidad, su humanidad, su humillación, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su resurrección victoriosa, su glorificación excelsa. Todo eso. Insistimos una vez más a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que su doctrina es piedra angular de nuestra fe cristiana. Y si alguien se desvía, se extravía del camino que lleva a la vida eterna, cuidado. Cuidado, hermanos. No se trata solamente de aceptar la idea de Cristo como una figura histórica, como el Cristo histórico, sino de abrazar todo lo que Él es, según la palabra de nuestro Señor, según las Escrituras. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es el único camino para ir al cielo, para ir al Padre. Esta doctrina es innegociable. No podemos negociar esta doctrina y cualquier intento, una vez más, de cambiarla es una herejía que te separa de la comunidad cristiana y te puede llevar a la perdición. Y mira lo que dice Juan más adelante. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, dice, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. ¿Te das cuenta cómo Juan comunica esta verdad? Esta verdad subraya, o este versículo enfatiza la estrecha relación entre la verdad doctrinal y la comunión que tienes con nuestro Señor. La salvación es inseparable de la verdad de Cristo. Si alguien rechaza la doctrina de Cristo, está rechazando a Cristo mismo. Y por ende no tiene comunión con el Padre ni con el Hijo. ¿Te das cuenta? Todo eso va conectado. Y esto nos lleva al punto número 3. Punto número 3. Apártate de los falsos. Esa es la exhortación de Juan. Apártate de los falsos. Segunda de Juan 1, 10, 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Bueno, la doctrina de Cristo que hemos estado estudiando. ¿Ok? ¿Qué dice? No lo recibas en casa. Escucha, no lo recibas, no abras la puerta, no lo recibáis, dice el apóstol Juan, ni le digas bienvenido. No le digas eso, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto es un poquito medio así, pero es bíblico. Se escuchó como don Ramón, ¿verdad? Cuando pasaba eso. Muchos pueden pensar, amada iglesia, que el cristiano debe amar sin restricción. ¿Sí? No. Ese no es el amor que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros amamos con discernimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 13 en su versículo 6. Dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza ¿en qué? En la verdad. En la verdad. No podemos abrazar al pecador en su pecado. No. Abrazamos al pecador cuando se arrepienten. Muchos pudieran decir, wow, mi hermano, pastor amado, qué falta de amor la que tú tienes. La de Juan, wow, no puedo creerlo. Él es el discípulo amado, pero él no ama. Debemos amar a todos.
Debemos abrazar a todas las personas del mundo, a todas las religiones del mundo. No. No podemos hacer eso. Hay que abrazar a todos porque Jesús comió con los pecadores y publicanos, sí lo hizo. Pero nuestro Señor Jesucristo no participó de sus pecados. Y comió con ellos fue para enfatizar su verdad y para salvarlos. Cuidado. Los confrontó en su pecado por medio de su palabra para salvarlos. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 24 al 26, el apóstol Pablo una vez más nos enseña cómo debe ser nuestro carácter cuando estamos hablando con un incrédulo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Porque el siervo del Señor. ¿Usted es siervo? ¿Sí? ¿Usted es siervo del Señor? Entonces esta palabra es para usted. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa esa palabra? No debe ser peleonero. Que por cualquier cosa estás airado. Cuidado. No debe ser contencioso, sino que amable. Amable para con todos. Apto para enseñar. Pregunta, ¿cómo vas a enseñar si ni siquiera conoces la verdad? Apto para enseñar. Otra vez, diligencia en el estudio de la palabra. Sufrido, que con mansedumbre, fruto del Espíritu Santo, corrija a los que se oponen a la verdad. ¿Por qué? Mira lo que dice. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermano, tú y yo no estamos hablando con esta persona y diciéndole para que él sea. Es Dios quien pone en su corazón el arrepentimiento y la fe. Nosotros simplemente cumplimos con esa misión de darle el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y escapen del lazo del diablo en que están presos, en que están cautivos a voluntad de Él. Y debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, en no ser filáticos y señalar con el dedo, porque nosotros éramos así. De ahí venimos. Y la palabra del Señor fue expuesta por algún pastor, fue expuesta a nuestro corazón y a nuestra mente por algún maestro, ¿verdad? Y la luz de la gloria del Señor resplandeció en nosotros y fuimos salvos. Pero hasta ahí. Cuidado con pasar esa raya. Segunda de Corintios 6:14. Esto es importante. Segunda de Corintios 6:14. A pesar que muchos lo usan en el contexto de la unión matrimonial, este pasaje se trata del ministerio. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, obviamente no puedes casarte con un incrédulo, déjame decírtelo. Eso es obvio. Más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 7, versículo 39 dice que solamente nos podemos casar en el Señor. En el Señor. No puedes casarte con un incrédulo, no. Pero esto se trata del ministerio. Porque más adelante dice, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. ¿A qué se refiere? Más adelante lo explica. Entre Cristo y Belial. Es decir, entre Satanás y Cristo. Por esta razón, este pasaje en su contexto es una clara exhortación del apóstol Juan a ser una vez más, hermanos, vigilantes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hermanos, esto es fuerte. Esto es un mandato bíblico fuerte que implica una separación radical de aquellos que predican doctrinas falsas. No somos ecuménicos. Aceptar a un falso maestro o su enseñanza no es simplemente un desacuerdo teológico, es una participación activa en sus mentiras, en sus errores. Y mira lo que dice el apóstol Juan, no lo recibáis en casa.
Recuerda que en la época de Juan, en ese contexto histórico, no había hoteles, cuidado. No pienses que es Hotel Jerusalén, 5 estrellas con jacuzzi. No había hoteles. Los misioneros, los que evangelizaban, los que mandaban las buenas nuevas, iban de casa en casa y ellos le daban hospedaje. Y de eso se trata el contexto histórico. No habían hoteles y las casas era el lugar para que ellos estuvieran reposando. Y Juan dice, no hagas eso porque estás promoviendo su error. ¿Te imaginas? Tú abres la puerta y es una persona de otro tipo de religión. Tú le estás dando comida, tú le estás dando una calidad de tiempo que puede tomar un baño o algo así. ¿Para qué? Para que salga de tu casa y otra vez siga promoviendo su error. No puedes hacer eso. Por eso le dice, no le digas bienvenido. Y hermanos, esto es importante porque subraya, nos lleva a pensar en una doctrina muy olvidada en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, la disciplina eclesiástica. La práctica de la excomunión de la comunidad, aquellos que insisten en sus herejías, en sus pecados, después de haber sido corregidos. Y también, hermanos, esto nos habla de la pureza doctrinal que como iglesia debemos tener en nuestra comunidad, en nuestra familia como creyentes. Mira lo que dice Romanos, capítulo número 16, versículos del 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice Pablo? Apártate de ellos y que os apartéis de ellos. Lo mismo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, eso significa adulación, que te alaban tu nombre, oh mi hermano, qué bondadoso eres, cuidado con ellos, lisonjeros, engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Una vez más, hermanos, de los ingenuos. Es nuestra responsabilidad, es ser fiel a la doctrina de Cristo y de aprenderla. Recuerda, iglesia, nosotros como una comunidad cristiana no solamente somos una institución de amor y bienvenida, que lo somos, pero no solamente somos eso, sino también un lugar de protección. Recuerda, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De protección contra ¿quiénes? Contra los falsos maestros, contra la corrupción doctrinal. No todos los que se presentan como hermanos o maestros son fieles a la verdad, no todos. El amor cristiano no significa aceptar cualquier doctrina que se nos presente, que se nos predique, por más bonita que sea, sino ser fieles a la verdad de Cristo, a la verdad que se te ha sido revelada por gracia. Ese es el verdadero amor. Y esto nos lleva hacia nuestro último punto, que lo voy a hacer un poco más rápido por el tiempo. Punto número 4, acércate a los santos. El punto número 3 era que apártate de ¿quiénes? De los falsos. Punto número 4, acércate a los santos. Versículos 12 y 13. Aunque tengo mucho que escribiros, no lo quise hacer con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Mira esta despedida. Los hijos de tu hermana, la elegida, una vez más, te saludan. Juan nos quiere enseñar algo importante, iglesia. Algo básico. Juan quiere pasar tiempo con la iglesia. ¿Sí o no? Está claro este verso. No tenemos que desmenuzarlo mucho. Juan quiere pasar tiempo con la iglesia. Juan nos muestra en estas líneas un deseo profundo, un anhelo ferviente de tener una comunión más estrecha, más cercana con la iglesia de Cristo, con los creyentes.
a quienes él dirige su carta. A pesar, como dice el versículo, que tiene mucho que escribir, la decisión de no hacerlo refleja este principio, que él quiere pasar más tiempo en la comunidad de Cristo. Yo te pregunto, ¿ese es tu anhelo también? ¿Ese es tu deseo? Pasar más tiempo dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con sus elegidos, con sus santos. Hermanos, debemos entender algo importante. Nuestra religión no es una fe meramente individual. No somos individualistas, sino que nosotros vivimos nuestra fe y la ponemos en práctica en una comunidad de creyentes, en una iglesia local. Por eso estamos aquí, amando a la iglesia local, a pesar de lo que somos. Amamos a la iglesia local, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestras hermanas, porque el Señor nos ha colocado ahí con un propósito de que crezcas en la fe, de que nos exhortemos, de que nos animemos los unos a los otros. Ese es el propósito de una iglesia local. De que pastores y maestros te enseñen la verdad y ames la verdad y enseñes la verdad. Que seas un discípulo para discipular a los demás. Esa es la misión de Cristo con su iglesia. Para que nuestro gozo sea completo, dice Juan. ¿Te imaginas? Es un gozo a medias. No, prefiero no escribir para que mi gozo sea completo y abrazarte, mi hermano amado. Eso es lo que está diciendo Juan. Cada vez que venimos acá nos abrazamos y nos da un gozo. Porque estamos viviendo dentro de la comunidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos amándonos con un amor bíblico, con un amor verdadero. Mira lo que dice Hebreos en su capítulo número 10, versículo del 24 al 25. El propósito de nuestra iglesia, como dice la palabra hierro con hierro se aguza, no significa que estemos exentos de problemas. No, hermanos. Los problemas los tenemos porque aún tenemos pecado en nuestros corazones. Aún no hay en este lado de la eternidad una iglesia perfecta. No lo hay. No busques una iglesia perfecta, porque no la hay, hermanos. Hay iglesias temerosas en el Señor. A pesar de lo que somos, el Señor nos usa para su gloria. A pesar de eso. Mira lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Siga leyendo. Para estimularnos al amor y ¿a qué? Y a las buenas obras, una vez más. Obras. La iglesia obra, salud mi hermano. La iglesia trabaja. La iglesia ama, no solamente de teoría, sino también ama en práctica. En buenas obras. Y mira lo que dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más, dice el autor de la carta a los Hebreos, cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Tenemos que amarnos más, estar más unidos. Y el versículo número 13 termina con el saludo, con la despedida. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Una vez más, la referencia a la elegida o a la escogida es un recordatorio preciosísimo de esta doctrina hermosa de la elección soberana de nuestro Señor para con su pueblo. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por Dios para ser parte de una iglesia local. Aquí no hay coincidencias. No es que yo vi ahí la iglesia, me metí. Fue el Señor que te trajo a este lugar. Fue el Señor que te trajo aquí con hermanos que estamos aún batallando y batallaremos hasta el último de nuestros días, pero nos exhortamos y nos animamos los unos a los otros, como un buen ejército de nuestro Señor Jesucristo.
Y aunque el apóstol Juan estaba escribiendo a una iglesia específica, el saludo de los hijos de tu hermana expresa, hermanos, esa relación que debemos tener con las iglesias locales que nos rodean, siempre y cuando compartamos la misma fe. Cuidado. Tampoco te vas a unir con otro tipo de iglesia que no predique lo que tú y yo creemos. Cuidado. No podemos juntarnos y hacer fuerzas y trabajar juntos con una iglesia que no defiende y que no expresa la doctrina de Cristo, la que hemos defendido en este momento por medio de la palabra de nuestro Señor. Aplicación práctica para terminarlo. ¿Qué es lo que el apóstol Juan nos enseña? En pocas palabras, hermanos, este es un pasaje que nos exhorta a que cada uno de nosotros, escucha iglesia, conozca la verdad. Conozca la verdad. Conozca la doctrina verdadera. Viva la doctrina verdadera. A mantenernos firmes en esa doctrina, en esa verdad, sin cambiar de rumbo, sin irnos a izquierda o derecha, recto en el camino del Señor. La verdad del Evangelio que nos conduce hacia la vida eterna. A que la verdad, una vez más, gobierne sobre nuestra decisión de amar, sobre nuestro mandamiento de amar a nuestros hermanos. A rechazar filáticamente a los engañadores, a los falsos maestros y a vivir en unidad y amor dentro de una iglesia local. Esta es tu iglesia local y debes amar tu iglesia local, caminando siempre conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y así damos por terminada esta preciosísima carta de 13 versos que nos anuncian una verdad importantísima: el amor puesto en práctica y basado en el conocimiento de la única verdad que salva, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias una vez más a nuestro Señor por su palabra y por haber tenido este momento de gozo entre cada uno de nosotros, hermanos y hermanas que venimos de diferentes lugares de Denver, de México, de diferentes países del mundo. Tenemos hasta países de la China que nos siguen allá en las redes sociales y estamos agradecidos a nuestro Señor porque podemos usar estos medios de gracia para expandir su verdad. Su verdad. No la verdad del hombre, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias una vez más. Tú eres bueno y lo sabemos con cada respiro que damos. Señor, gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y nos has permitido en tu gracia levantarnos, abrir nuestros ojos, pasar un rato ameno en la comunidad de tus hijos, de tus elegidos, por quienes tu Hijo amado vino a morir, Señor, derramó su sangre. Cada uno de nosotros tenemos una cosa en común. Tenemos el mismo Padre y tenemos el mismo Salvador. Amamos tu doctrina, amamos y compartimos la misma fe. Señor, úsanos de gran manera allá afuera, Padre, porque aún hay pueblo allá afuera que necesita escuchar tu verdad, que necesita escuchar tu evangelio, Señor. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.